Muchas gracias, vicepresidenta. Tal como ha dicho la señora vicepresidenta, al igual que mi colega, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, es la segunda vez que comparezco ante ustedes en este formato para dar cuenta de este anteproyecto que hoy ya el Consejo de Ministros ha transformado en proyecto de ley y que va a ser remitido pues ya la semana que viene al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria. Para no repetir lo que ya tuve ocasión de plantear en la comparecencia del pasado 12 de abril, voy a hacer especial referencia a los datos que han sido actualizados para contextualizar la importancia del sector en estos momentos, así como las novedades que se han producido como consecuencia del trámite de audiencia que se ha desarrollado a lo largo de estos 2 meses, así como también de los informes evacuados por los órganos institucionales competentes. De manera particular quiero significar la Agencia Española de Protección de Datos y otras instituciones como la Comisión de Defensa de la Competencia, que en este caso pues también tuvo un especial interés en informar el correspondiente anteproyecto de ley. Quiero decir también que la competencia del Estado para dictar esta norma se ampara en la competencia que la Constitución le reconoce como exclusiva en materia de seguridad en el artículo 149.1.29 de la Constitución, y como se regula también en este ya proyecto de ley la investigación privada que desarrollan los que conocemos como detectives, ¿verdad? Pues decir que la seguridad privada, según reiterada jurisprudencia constitucional, se integra en el título competencial al que he hecho referencia como una submateria, de tal suerte que en este proyecto de ley, como digo, tratamos de la seguridad privada y también de la investigación privada, que son cosas distintas, evidentemente relacionadas, pero distintas. Por contextualizar datos del sector, ya la vicepresidenta los ha dicho. Cuando comparecí ante ustedes el 12 de abril, los últimos datos disponibles que teníamos eran cerrados a 2011, hoy ya los puedo actualizar cerrados a 2012, que son los últimos que disponemos, y para dar una importancia dar una idea de la importancia que tiene el sector de la seguridad privada en nuestro país, pues decir que facturó casi 3.500 millones de euros el año 2012, que lo integran casi 1.500 empresas de seguridad privada, 1.500 empresas que emplearon a unos 85.000 personas en el año 2012. Últimos datos disponibles. También decir, que es importante destacarlo, que es un sector el de la seguridad privada en el que España a nivel internacional está muy bien posicionada. De hecho, alguna empresa de seguridad privada española está en la cabecera de las más importantes a nivel internacional. Las 4 más importantes tenemos ya una española, para que se hagan una idea, en todo el mundo. Para nosotros una idea de hasta qué punto es un sector que, siendo importante en el ámbito internacional, pues España también está ahí, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con que a nivel interno, y pese a lo que acabo de manifestar, el número de vigilantes de seguridad privada que tiene España es el más reducido del conjunto de la Unión Europea, de tal suerte que el promedio en la Unión Europea es de 271 vigilantes privados por cada 100.000 habitantes, mientras que en España es de 195 el número de vigilantes privados por cada 100.000 habitantes. Quiere decir que tenemos, en términos comparativos, es razonable que tengamos un mayor recorrido. No se trata, y eso lo quiero dejar desde el principio de mi exposición, como ya dije en el día 12 de abril, pero creo que es importante decirlo, que en absoluto se trata de nada parecido a privatizar la seguridad, sino de utilizar el potencial de la seguridad privada para bajo el principio irrenunciable de preeminencia de la seguridad pública que se ejerce a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pues utilizar ese potencial para mejorar en algunos ámbitos la seguridad de nuestros ciudadanos. Lo está haciendo todo el mundo, lo está haciendo la Unión Europea con más intensidad que nosotros. Nosotros tenemos que también estar ahí utilizando ese potencial de seguridad que nos aportan las empresas privadas.
Ya he dicho que el principio de preeminencia de la seguridad pública sobre la seguridad privada es una realidad absolutamente innegociable y que se plasma, deriva de la Constitución y se plasma de una manera clara en el articulado de este proyecto de ley, bajo los principios, como he señalado, de complementariedad, cooperación y corresponsabilidad del personal de las empresas privadas de seguridad respecto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Desde el pasado 12 de abril hasta ahora, como he dicho, se ha producido el trámite de audiencia en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Privada, que preside, según la ley, el director general de la Policía, donde están integrados los mandos de la Dirección General de la Policía, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Están las comunidades autónomas que tienen cuerpos y fuerzas de seguridad con competencias en materia de orden público y seguridad ciudadana. Es decir, está la Generalitat de Cataluña y está el Gobierno vasco, está la Federación Española de Municipios y Provincias y están todas las entidades representativas del sector de seguridad privada y del sector de investigación privada. Han sido 44 las entidades representativas de las empresas de seguridad privada que han formulado observaciones. También los representantes de los detectives privados en lo que hace referencia a la investigación privada, los sindicatos en representación del personal de seguridad, los usuarios, muy importantes, los usuarios de estos servicios. No les extrañará a ustedes que cite de manera particular a los joyeros como uno de los usuarios más importantes de este sector, así como expertos independientes. Todos ellos, repito, integrados en el Consejo Nacional de Seguridad Privada, han efectuado las correspondientes observaciones. Y asimismo los informes institucionales a los que he hecho referencia. Con carácter general, quiero decir que de las observaciones que se han formulado, yo destacaría que las empresas de seguridad privada ha habido en general una posición muy favorable respecto al texto sometido al trámite de audiencia. Pensemos que la ley todavía vigente es del año 92, la ley 23.992, han pasado 21 años, que en sí mismo no justifican que se modifique una ley, pero que en un sector como este, en donde la innovación tecnológica, el desarrollo tecnológico es muy acelerado y está muy presente en los sistemas de seguridad, pues era lógico que requiriera de una profunda adaptación el texto vigente. Y también es verdad que la distribución competencial en el Estado, entre el Estado y las comunidades autónomas, se ha desarrollado mucho en estos últimos 21 años y eso también era necesario que estuviera acogida por una mayor seguridad jurídica en el texto que ahora, como digo, ya se ha convertido por decisión del Consejo de Ministros de hoy en proyecto de ley. Las empresas de seguridad privada han solicitado en sus observaciones, entre otras, pues que se pudiera liberalizar el acceso a determinadas actividades de seguridad, así como la actividad de consultoría de seguridad. En esto coincide con el informe de la Comisión de Defensa de la Competencia y en el nuevo texto, pues ya efectivamente hemos liberalizado la actividad de consultoría de seguridad. Eso quiere decir que esa actividad de consultoría de seguridad, que cada vez es más utilizada por las empresas, sobre todo las empresas que tienen riesgos específicos, para evaluar esos riesgos precisamente. Hasta ahora esa actividad estaba reservada con carácter exclusivo y excluyente a las empresas privadas de seguridad. A partir de ahora esa actividad queda liberalizada y, por tanto, podrán ser diversas consultorías las que, en su caso, pues, oficinas de proyectos, las que, en su caso, mientras tengan clientes, pues puedan realizar esa actividad, ¿no? En cuanto a los detectives privados y en lo que hace referencia a la investigación privada, tengo que decir que así como hablábamos de unos 85.000 la cifra de personas que se dedican al sector de seguridad privada en España, las personas que se dedican a la investigación privada en España, los detectives, son en torno a los 1.500. En principio tenían una opinión negativa al texto del anteproyecto que se les planteó. Tengo que decir que eso puede entenderse perfectamente, porque es verdad que en la actual regulación había una regulación muy limitada de esa actividad. La mayoría de la regulación estaba con carácter reglamentario, incluso órdenes ministeriales, resoluciones de la Dirección General de la Policía, estaba muy dispersa y ahora lo que hemos pretendido con este proyecto de ley pues es sistematizar toda esa regulación y además darle rango legal, porque entendemos que la investigación privada, en la medida en que afecta o puede afectar a derechos
fundamentales, como son la inviolabilidad de las comunicaciones, la intimidad personal, la intimidad familiar, es evidente pues que ha de tener una especial regulación y una especial protección de tipo legal, y eso es lo que aquí pues planteamos. Los detectives, en el trámite de audiencia al que me he referido, centraban sus reservas básicamente en dos puntos que ya en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que presidió la vicepresidenta pues el pasado miércoles, de hecho ya estaban recogidos. Y era que se mantuviera la incompatibilidad que en la ley vigente existe entre las empresas de seguridad privada para realizar investigación privada y al mismo tiempo para que el personal que se dedica a la investigación privada no pudiera dedicarse a actividades de seguridad privada. Esa incompatibilidad existía y existe en la ley vigente. En el texto que fue sometido a primera lectura del Consejo de Ministros y que yo les expuse el pasado 12 de abril, esa incompatibilidad por diversas razones se eliminaba y en el trámite de audiencia pues hemos llegado a la convicción de que era conveniente pues mantenerla. También el informe de la Comisión Nacional de la Competencia nos iba en esa dirección y la Agencia Española de Protección de Datos también, y nos ha parecido que efectivamente era bueno mantener esa incompatibilidad. Yo me permito decir que hay una razón, aparte de otras, ¿verdad?, que lo justificaría, y es que efectivamente puede haber un conflicto de intereses, un conflicto deontológico, si un cliente que contrata con una empresa de seguridad privada después se dirige a una empresa, a una agencia, a un despacho de investigación privada, también en su condición de cliente, y que pudiera ser cliente de una empresa de seguridad privada para que le dé servicio de seguridad y que al mismo tiempo le pida un informe de investigación privada a esa empresa que, por poderse dedicarse a actividad de investigación privada, pudiera también prestarse. De tal manera que ahí, al ser, por una parte, usuario doble, habría un conflicto de intereses y posiblemente se pudiera dar incluso un conflicto deontológico de no fácil solución. La mejor solución, efectivamente, es mantener la incompatibilidad y por eso nosotros la mantenemos tras el trámite de audiencia y, sobre todo, insisto, una vez escuchado al sector de empresas privadas, a los detectives y leídos los informes, como he dicho, de la Agencia Española de Protección de Datos y la de protección de la competencia. Los sindicatos, sobre todo, pedían medidas de lucha contra el intrusismo profesional, que estaba demasiado presente por falta de regulación adecuada en el sector, de tal manera que empresas que podían dedicarse a actividades para las que no estaban habilitados, personal que se dedicara al servicio de seguridad privada y que no estuviera habilitado al efecto, etcétera. Por tanto, medidas muy precisas para luchar contra el intrusismo empresarial o personal. Eso lo pedían especialmente los sindicatos y aquí lo hemos recogido, creo que de una manera bastante satisfactoria, así como una protección jurídica del personal de seguridad frente a agresiones cuando estuviera acreditada la condición de vigilante de seguridad de la persona agredida. La condición que le atribuimos de agente de la autoridad al personal de seguridad privada en ese supuesto, así como en el supuesto de que actúe bajo la dirección de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en coordinación con ellas, pues da respuesta cumplida a esta observación y a esta demanda de los sindicatos en particular y del sector en general. El gremio de joyeros pues nos ha planteado diversas observaciones que han sido atendidas en este texto final, de tal manera que, por ejemplo, la responsabilidad de las empresas por el funcionamiento de las medidas de seguridad, salvo que sea directamente imputable al usuario, pues se le impute a la empresa de seguridad, como es lógico. Pero en general, como digo, ha hecho una lectura positiva de este ahora ya proyecto de ley. En cuanto al informe de la Agencia Española de Protección de Datos, hasta ayer no lo tuvimos y es evidente que no podíamos llevarlo al Consejo de Ministros para su eventual conversión en proyecto de ley sin el informe preceptivo y por razones que no se les ocultan muy importante de la Agencia Española de Protección de Datos. Hablamos, repito, de seguridad privada, estamos hablando de investigación privada, cosas distintas pero muy relacionadas y que tienen que ver con la libertad, con los derechos fundamentales, con la seguridad de las personas. Este informe era extraordinariamente importante. Como resultas del mismo, tengo que decirle que hemos incluido varias modificaciones del proyecto para mejorar su encaje precisamente con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. Asimismo, algunas infracciones que el proyecto contenía
por afectar, para sancionar determinadas conductas que vulneraran precisamente la protección de datos personales. La agencia considera que son competencia de ellas, ha abocado para sí la competencia y nosotros esa misma tipificación se la atribuimos a la agencia, porque lo importante no es quién garantiza pues esa protección de datos personales, sino el hecho de que legalmente estén adecuadamente protegidos. Entendemos que la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y la Agencia Española de Protección de Datos garantizan plenamente esos derechos y que no era necesario llevarlos a esta ley tal como nos sugería la agencia, y así lo hemos hecho. Por otra parte, es habitual que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado efectúen, a demanda de los directores de seguridad de las empresas, informes de evaluación de riesgos. Eso lo contemplábamos en el anteproyecto con carácter general. La agencia nos recomienda que lo hagamos con carácter limitado, esa transferencia de información de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a las empresas de seguridad privada a los efectos de evaluación de riesgos, digo, que no lo hagamos con carácter general, sino que lo limitemos a los supuestos en los que exista un peligro cierto para la seguridad ciudadana. Lógicamente, hemos aceptado esa sugerencia de la agencia también. Y en cuanto a la videovigilancia privada en espacios públicos, quiero decirles que no viene regulado en esta ley, porque entendemos que al tener carácter orgánico necesariamente, por lo menos en una parte de la misma, es conveniente que haya una ley sustantiva que la regule. Igual que ahora existe una ley de videovigilancia en los espacios públicos, que es del año 97, y que hace referencia a la videovigilancia pública, no la privada. También es conveniente que haya una ley sustantiva de videovigilancia privada, y es lo que pretendemos hacer. No obstante, he de decir que no hay ningún vacío legal, porque hay una doctrina muy consolidada de la Agencia Española de Protección de Datos en relación con estos supuestos. Termino ya diciéndoles que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considera que el anteproyecto de ley, ahora ya proyecto, respeta plenamente el orden constitucional de distribución de competencias en materia de seguridad privada y de investigación privada, y que, por tanto, considero que con todas las observaciones efectuadas con los informes recibidos, estamos en consecuencia de poner a disposición del Congreso de los Diputados para su debate parlamentario una ley que esté a la altura de las necesidades del sector, de un sector muy importante en España, y de las necesidades de los ciudadanos españoles, que van a poder contar con un instrumento que va a garantizar mejor su seguridad y su libertad, que es la seguridad privada, con una regulación, como digo, muy adecuada para los tiempos actuales, porque está plenamente actualizada y adaptada a la realidad de nuestros avances tecnológicos y de la distribución competencial de nuestro Estado autonómico. Muchas gracias.